Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son. Hola, bienvenidos a la lección número 22 de esta secuencia de estudios, divisiones principales de la Biblia. Recordemos que en esta parte estamos hablando acerca de la ley de Moisés. Y como parte de la ley de Moisés, nosotros tenemos algunas prescripciones acerca de algunos días sagrados y algunas fiestas que debían estar consagradas a Jehová. Pero para poder comprender bien acerca de estos días y de estas fiestas solemnes, nosotros debemos hablar y debemos conocer un poco acerca de cómo era el calendario de los israelitas. Asimismo, debemos comprender qué es lo que hacían a diario, y es por eso que en esta lección vamos a estar ocupándonos de este asunto, y también vamos a estar hablando de los días y años consagrados al Señor. En la siguiente lección, que es en realidad parte también de esta lección, vamos a estar hablando específicamente de las fiestas sagradas. Bueno, comencemos hablando acerca del calendario de los judíos. Ellos tienen un calendario lunar, es decir, el año para ellos es lunar, que dura 354 días. Pero obviamente ellos comprenden que el año solar, que dura 365 días, de alguna manera desfasa las estaciones cuando ellos manejan su calendario lunar. Es por eso que ellos tratan de armonizar el calendario que ellos tienen con el calendario solar. Y para esto ellos lo que hacen es dividir en periodos de 19 años. O sea, todos sus años ellos lo dividen en periodos de 19 años. Y cada periodo de 19 años, en cada periodo, en 7 de estos años, ellos añaden un mes. Es así que en el año tercero, en el año sexto, en el octavo, en el onceavo, en el catorceavo, el 17avo y el 19avo año, ellos añaden un mes. Es decir, en esos años no hay 12 meses, sino que hay en total 13 meses. A ese mes añadido se le llama el segundo Adar. Cuando esto ocurre, es decir, cuando los años traen 13 meses, a este año se le conoce como año bisiesto, o más propiamente como un año preñado. Asimismo, nosotros debemos considerar que los judíos tienen dos inicios del año. Un inicio del año que vendría a ser el año religioso, que comienza en el mes de Nisan, o llamado también Abit. Y el año civil o agrícola para ellos da comienzo en el séptimo mes, que viene a ser el mes de Tishri. Bueno, por otro lado, los judíos, los israelitas, tienen una fiesta sagrada. Es la más sagrada de todas las fiestas para ellos, es el día más consagrado, y me estoy refiriendo a la fiesta del día de la expiación. Ellos consideran que esta fiesta no puede caer un día antes, ni tampoco un día después del día de reposo. Es decir, no puede caer viernes, ni tampoco puede caer domingo. Entonces, para esto, ellos lo que hacen es añadirle un día o quitarle un día al octavo y al noveno mes. Entonces, cuando esto ocurre, el año puede llegar a tener una duración de 353 días, o puede llegar a tener 354, o puede llegar a tener
355 días. Finalmente, debemos considerar que para los judíos el día comienza con la puesta del sol y termina, por supuesto, al día siguiente también con la puesta del sol. Eso es hablando acerca del calendario para los israelitas. Por otro lado, debemos nosotros considerar que todos los días del año, absolutamente todos los días, ellos lo consagran a Jehová. Es decir, para ellos su relación íntima es directamente con Dios. Es así que los sacerdotes comienzan el día encendiendo los candelabros y ofreciendo incienso. Eso lo hacen al amanecer y luego también lo hacen al anochecer. Por otro lado, también los sacerdotes están llamados a ofrecer en sacrificio 2 corderos, uno por la mañana y el otro por la tarde. Y antes de pasar a hablar un poco más, necesitamos considerar lo siguiente. Hay veces cuando se habla de sacrificios, de holocaustos, hay veces uno puede considerar que agarran el animal, inmediatamente lo queman, todo el animal. Pero no, en el caso de los israelitas, lo que hacen es quemar algunas partes específicas de los animales, pero principalmente lo que ellos queman es la grosura, o también llamémosle la grasa de los animales. Generalmente la carne era para ser compartida, para ser consumida, tanto por el sacerdote que estaba oficiando el sacrificio y también por los que estaban ofreciendo ese sacrificio. Entonces no debemos considerar que todo el animal absolutamente era quemado. Bueno, por otro lado, estamos hablando eso de los sacerdotes, pero en cuanto al pueblo en general, generalmente toda la población siempre consideraba a Dios en primer lugar. Es así que ellos, por ejemplo, cuando querían aprender a leer o a escribir cuando eran niños, pues aprendían a escribir y a leer con la Torá. Es decir, para ellos su libro de lectura era la ley de Dios. Por otro lado, cuando los judíos se levantaban o querían salir de su casa, lo primero que hacían antes de salir de su casa era dirigirse a la parte donde habían colocado una cajita. Esa cajita se le llama la mezuzá. Y en esa cajita estaba escrito el texto bíblico que nosotros encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 5 al 9. Dice así la palabra del Señor: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como podemos notar, este texto bíblico nos está diciendo que la vida de los israelitas tenía que estar consagrada completamente a Dios. Y es por eso que ellos, cuando salían de sus casas, lo primero que hacían era destapar la cajita que habían puesto en los marcos de sus puertas, leer el texto bíblico que acabamos de mencionar, y luego recién podían salir y realizar sus actividades. Luego, cuando ellos regresaban de la calle después de realizar sus actividades, lo primero que hacían era destapar esa cajita, como les repito, llamada mezuzá,
y tenían que leer el texto bíblico, inclusive darle un beso, y recién ingresaban a sus casas. Es decir, ellos tenían que estar en comunión de manera constante con nuestro Dios. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, también deberíamos de tener esa sana costumbre de estar en comunión con nuestro Señor todos los días de nuestras vidas. Pero lamentablemente vemos que hay muchos cristianos, muchos hijos de Dios que solamente se acuerdan una vez por semana de su Salvador, de su Creador. Hay muchos que peor aún, solamente se acuerdan de Dios cuando estamos atravesando por algún problema, por alguna dificultad. Pero ese no debe ser nuestro caso, sino que nosotros deberíamos en todo momento estar consagrados a nuestro Señor. Bueno, después de haber hablado acerca del calendario de los judíos y después de haber mencionado que para los judíos todos los días tenían que estar consagrados al Señor, ahora vamos a ver algunos días que eran especiales para ellos. Y nos estamos refiriendo a los días que ellos debían consagrar al Señor. El primero de esos días es el día de reposo. El día de reposo, que equivale a lo que nosotros le conocemos como sábado, era un día que los judíos no debían absolutamente realizar ninguna labor, ningún trabajo, ni ellos, ni sus empleados, ni sus criados. Por otro lado, ese día decía la ley de que no debían encender fuego. Y con esto lo que se pretendía decir era que ese día no debían preparar alimentos. En todo caso, los alimentos tenían que ser preparados un día antes o quizás 2 días antes. Pero bueno, en cuanto a los sacrificios que ellos realizaban durante ese día, pues ellos tenían que ofrecer 2 corderos con harina y aceite. Bueno, aquí hay algo que también es importante. Los sacerdotes, durante estos días de reposo, lo que hacían era también cambiar los panes de la proposición. Recordemos que cada séptimo día ellos colocaban el pan de la proposición nuevos y el siguiente día de reposo lo tenían que retirar y poner nuevos panes de la proposición. Hablando acerca de los infractores, ¿qué ocurría si una persona transgredía el día de reposo? Es decir, no observaba fielmente a lo que está establecido en la ley del Señor. El castigo era la muerte. Y vamos a leer textualmente lo que nos dice el libro de Éxodo, capítulo 35, versículos 2 y 3. Dice: 6 días se trabajará, pero el día séptimo os será santo, día de descanso para Jehová. Cualquiera que haga en él algún trabajo, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras casas en sábado. Entonces, miren, aquí junto con la ley que se le da de que ellos tenían que descansar el día de reposo, junto con esa ley también está el castigo para los infractores. Y el castigo era la pena de muerte. Entonces ahora nos preguntamos, ¿qué sucede si de pronto hoy en día hay personas que quieran cumplir o quieran observar a cabalidad el día de reposo? Tendrían que pedir permiso a las autoridades para poder ejecutar la pena de muerte. Y creo que nadie estaría en condición de hacerlo eso. Pero justamente nosotros no estamos obligados a observar el día de reposo, pero hay algunos que lo quieren hacer. Pero ojo, si quieren cumplir con el día de reposo, también entonces tendrían que estar dispuestos a cumplir con el castigo que tiene que recaer sobre la persona que incumpla la observación estricta
de este día de reposo. Bueno, vamos a hablar del segundo día que era consagrado para Jehová. Me estoy refiriendo al día de inicio de cada mes, es decir, el día de luna nueva. Como ellos tenían su calendario lunar, por supuesto, cada mes comienza con una luna nueva. Y durante esta luna nueva, cuando iniciaba el mes, se anunciaba por medio del toque de trompetas. Además, se tenían que hacer algunos sacrificios de becerros, carneros, ovejas, y también se tenía que sacrificar inclusive un macho cabrío en expiación. Como les estaba mencionando anteriormente cuando hemos hablado del día de reposo, nosotros los cristianos no estamos en la obligación de observar hoy en día lo que se conoce como el día de reposo. Nosotros ya no estamos obligados en realidad a observar toda la ley del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Y esto nosotros lo podemos ver con claridad en Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 16, dice así el texto bíblico: Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. En otra versión dice, o días de reposo. Y es que miren, debemos nosotros considerar, según este texto bíblico, que cuando Jesús murió, cuando Jesús fue clavado en la cruz, lo que Él estaba haciendo era quitar las leyes del antiguo pacto. Y dice que nos eran contrarias. Por otro lado, el apóstol Pablo, en esta carta a los Colosenses, especifica con mucha claridad, a fin de que no exista ningún tipo de confusiones. Dice, por tanto, nadie los critique, nadie les juzgue en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a la observación, y está haciendo específico aquí el apóstol Pablo, en cuanto a la observación de días de luna nueva o días de reposo. Como lo repetimos, nosotros no estamos obligados a observar lo que se conoce como estos días sagrados para Jehová. En cambio, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, lo que hacemos es congregarnos el primer día de la semana, tal como lo hacían los primeros cristianos. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de los años que debían ser consagrados para Jehová. A lo que nos referimos con los años consagrados a Jehová es al llamado año de reposo, que era cada 7 años, y al año del jubileo, cada 50 años. Hablando acerca del año de reposo, en el año de reposo, es decir, cada 7 años, los israelitas estaban obligados a no sembrar ni a cosechar en sus campos de cultivo. Ese día se tenía que dejar descansar a la tierra. Todos los alimentos que produjese la tierra debía servir para el alimento personal, para el alimento de los siervos, para el alimento de los extranjeros y también para los animales. En ese año se debían perdonar las deudas. Pero el Señor les hacía una promesa: si ustedes van a ser misericordiosos con vuestro prójimo, con vuestros compatriotas, el Señor va a enviar sobre ustedes
abundantes bendiciones. Esa era la promesa que el Señor les estaba dando. Y es que recordemos, al año de reposo también se le conocía como el año de la remisión o año de la liberación, porque ese año lo que se hacía era perdonar las deudas que habían sido acumuladas. Por otro lado, hablando acerca del año del jubileo, esto se realizaba cada 50 años. Durante ese año, al igual que en el año de reposo, tampoco se debía sembrar y tampoco se debía cosechar. Los alimentos que produjera de por sí la tierra debían ser, igual que en el año de reposo, para el alimento personal, para el alimento de los siervos, de los extranjeros y de los animales. Ahora bien, la compra-venta de terrenos estaba directamente relacionado a la celebración del año del jubileo. Es decir, si ya faltaba poco para que se cumpliese la fecha del año del jubileo, entonces el terreno, por supuesto, tenía que costar muchísimo menor si es que faltaba muchos más años. Bueno, por otro lado, cuando estamos hablando del año del jubileo, ese era un año en el cual se le debería de dar libertad a los esclavos, porque había muchas personas que por deudas o por algún otro motivo habían tenido que venderse a sí mismas o habían tenido que vender a sus hijos, pero en el año del jubileo las personas salían en libertad. Por otro lado, los terrenos tenían que ser devueltos a sus propietarios. Ahora bien, había una linda promesa para los judíos de parte de nuestro Dios. Y esta promesa nosotros la encontramos en el libro de Levítico capítulo 25, versículos del 20 al 22, dice así la promesa del Señor. Quizás os preguntéis, ¿qué comeremos el séptimo año? Ya que no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. En el 8º año sembraréis y comeréis del fruto añejo hasta el año 9º. Hasta que venga su fruto comeréis del añejo. Y es que miren, esta promesa el Señor les estaba haciendo a los israelitas. Si ustedes cumplen a cabalidad lo que yo les estoy ordenando en cuanto a la celebración o la consagración de estos 2 años, ustedes también van a recibir abundante cosecha. Ustedes van a poder cosechar para alimentarse durante 3 años. Y miren, si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos consagramos al Señor, también el Señor tiene una linda y grande promesa para nosotros. Esta promesa nosotros la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 31 al 33, dice el texto bíblico. No os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, la palabra del Señor nos está motivando, nos está animando, nos está dando una gran promesa. Si ustedes buscan de todo corazón, si ustedes ponen las cosas de Dios en primer lugar, el Señor va a suplir vuestras necesidades básicas. Y eso es lo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hemos hecho. Y le animamos, por supuesto, a todas las personas para que realmente se comprometan y se consagren a Dios
y es que de Dios nosotros vamos a recibir abundantes bendiciones. Mi querido hermano, mi querido amigo, quiero animarle a que usted pueda reflexionar en estos estudios que estamos realizando. Y esperamos de todo corazón que nos sigan acompañando en el próximo estudio, que estaremos hablando acerca de las fiestas solemnes de Jehová. Que el Señor les bendiga. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas hoy. Te alabaré, oh Señor, e invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en todos los pueblos tus obras.